qué es lo que necesito para administrar una base de datos para una página web. Listo. El programa típico que vamos a necesitar es PHPMyAdmin, y eso usualmente viene incluido en todos los servicios de hosting. Primera condición: asegúrese que el servicio de hosting está funcionando. Si es un servicio local como el que me ofrece SAM, inicie el servidor Apache e inicie el servidor de MySQL. Listo, ya están funcionando. Permitir. Segundo, esto ya lo puedo cerrar. Entro a la página del servidor. Como es el servidor local, entonces va a 127.0.0.1. Ya, ese es el servidor local. Para ir a las bases de datos de un servidor web, entonces aquí hay un vínculo ya. PHPMyAdmin. Una de dos, o doy clic allá o podría escribirlo aquí directamente. PHPMyAdmin. Y eso me lleva al gestor, al administrador de la base de datos. Listo. Dependiendo del servidor tendré una cantidad de base de datos, una cantidad de usuarios, una cantidad de información que pueda alojar allí. Listo. Por ser un servidor local, pues no tiene restricción. Haga todas las bases de datos que quiera, puede crear bases de datos, tantas como sean necesarias. Aquí en la opción bases de datos, en la ventana introductoria, ahí me dice, bueno, usted puede crear una nueva. Esto que veo aquí es el juego de caracteres. Aquí debería poner UTF-8, con este me basta. UTF-8 bit, ¿sí? Para garantizar que puedo almacenar caracteres especiales. Listo. Entonces puedo crear aquí mi base de datos, la puedo llamar prueba, crear, y listo. Y aquí a la izquierda ya tengo disponible mi base de datos, y para cada base de datos tendré un conjunto de tablas. Y él me dice, bueno, puede empezar a crear tantas tablas. Dígame cómo llama la tabla, cuántas columnas tiene. Supongamos, necesito una tabla de usuarios, solamente necesito 3 campos. Continuar. Y él me pregunta cuál es el nombre, el tipo, la longitud de cada una de esas columnas. ¿Listo? Tengo entonces un asistente gráfico para administrar, crear tablas. Eso pasa en el servidor local. ¿Cómo pasa en otros servidores remotos? Por ejemplo, en el que estamos usando, que es Code Anywhere, es exactamente igual. Arriba, en la dirección de mi sitio, le adiciono /phpMyAdmin. Por razones de seguridad, va a pedir el usuario y la contraseña. Aunque es una versión gratuita, él arranca con un usuario administrador. Como esto está basado en Linux, en todo el entorno Linux, el administrador se identifica como root. ¿Listo? R-O-O-T. Ese root que tengo ahí se pronuncia root y es administrador. ¿Listo? En el caso de Code Anywhere, el usuario root no tiene contraseña. Entonces, solamente escribo el usuario, enter, y van a notar que es lo mismo. ¿Sí o no? Este es el que está en Code Anywhere. Este es el servidor local. Igualito. ¿Sí o no? Listo. Eso es en el servidor de prueba que estamos usando. Ahora, en un servicio de hosting como WebHost, este es gratuito, va a ser lo mismo. Tengo disponible máximo 2 sitios. Cuando entro al sitio, ahorita es esa, administrar sitio, entonces él me dice, veas, tengo un vínculo para administrar bases de datos. Dependiendo del hosting tendré una cantidad de bases de datos. Este tiene una restricción, máximo puedo crear 2 bases de datos. Y el tamaño para cada base de datos, no, para todo en realidad, es 1 giga hasta 150 tablas. Eso depende del servicio que yo compre. Porque es gratuito, me pone como ese limitante. Pero si yo pago un hosting de mayor tamaño, aumente el número de tablas, aumente el número de tablas, aumente el tamaño en disco. Listo. Bueno, pero entonces miren que de todas formas, este servicio de hosting de WebHost también me va a permitir administrar esto con PHPMyAdmin. Solamente que necesito ingresar a la cuenta, ir al vínculo de administrar bases de datos, Manage Database, y acá abajo tengo la opción de administrar con PHPMyAdmin. Voy a llegar a una ventanita muy similar. Listo. En este caso particular, esto funciona así: se cierra la ventana y se vuelve a abrir.
Pero miren que voy a llegar al mismo pantallazo. ¿Sí o no? Entonces es igualito. Sea por un servidor local, por un servidor de pruebas de código o por un servicio de hosting, las diferencias son mínimas. El tamaño de los iconos. De pronto sí hay unas diferencias en la versión del PHPMyAdmin, pero en esencia es lo mismo. Acceda a las bases de datos. Este no permite crear más, pues porque ya tengo la restricción. Ya creé 2 bases de datos. No puedo crear más. Listo, ahora voy a echarle un vistazo a otro tipo de panel de control de un sitio web, que este es el típico cPanel. Un cPanel como este, de un servicio gratuito también que se llama mipropia.com. El cPanel es el panel de control de un sitio web. Listo, ¿y qué es lo que encuentro en ese panel de control? La administración de la contraseña, cambiar el idioma, actualizar la información de contacto, cómo subir la información con un administrador en línea de archivos, definir la privacidad de directorios, ver el uso del disco, etcétera, 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 etcétera. Y acá abajo, esto sí va a ser igualito en todos los servidores, sean de pago o gratuitos como este. Ahí estarán disponibles mis bases de datos. Y miren que es lo mismo. Las bases de datos están en MySQL. Y el administrador gráfico de esto es PHPMyAdmin. Listo, en este momento no tengo base de datos. Vamos a crear la primera base de datos aquí entonces. Nombre. Vamos a prueba. Crear la base de datos. Este sí tiene un paso adicional que es importante. Se crea la base de datos y miren, él me dice cuántas puedo crear como máximo. Hasta 4. Tengo disponible para este servidor 4 bases de datos. ¿Listo? Entonces miren que la cantidad de base de datos depende del servicio de hosting. Este me dice máximo puedo crear 2, véalo acá, 1 de 2. Esa es la cantidad de bases de datos. Eso es web host. El servidor local, no, este no va a poner restricción porque es local. Entonces ahí el limitante es su disco duro. Listo. Este me dice, bueno, usted puede crear hasta 4. Depende del servicio. Por ejemplo, si yo me voy a la página de Hosting Colombia, ¿qué me dicen ellos? Veamos. Es Colombia Hosting, al revés. Cuando yo empiezo a trabajar con ellos, me dan, veamos, usted sí pone restricciones bases de datos. Miren, sí, pone restricciones bases de datos. ¿Hasta cuántas? 2. Y a medida que vaya ampliando el plan, este que cuesta 200 anuales, me dice, puede crear hasta 10. Y si sigo subiendo el costo, hasta 40 bases de datos. Pero naturalmente, a mayor cantidad de especificaciones, mayor costo. Pero un sitio básico se defiende con esto. No necesito, si necesito una base de datos es más que suficiente. Una segunda sería para hacer pruebas, por ejemplo. Listo. Entonces, si notan que cuántas bases se pueden crear en un servidor, no siempre es igual. Depende de con quién estoy contratando. Si estoy contratando, por ejemplo, con Colombia Hosting, ellos me dicen, por este precio le doy 2 bases de datos. Por este otro precio, 204.000 pesos, 204.000 pesos, le doy 10 bases de datos y así sucesivamente. Servicios gratuitos como estos nos dicen, bueno, usted puede tener hasta 2 bases de datos. Y esta otra, hasta 4. Ya es cuestión de empezar a evaluar cuál me conviene más. ¿Listo? Buenas tardes. Entonces, ya veo que la cantidad de bases de datos depende del servidor. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con este. Esto es lo que van a encontrar tradicionalmente en un hosting. Cree la base de datos. Listo. Ahora, hay que administrar esta base de datos. Puede que les entreguen unas credenciales. Él me dice, bueno, la base de datos se llama de tal forma. El usuario que administra esta base de datos se llama de tal otra forma. La contraseña, la misma que usted tiene para ingresar al sistema. En algunos casos, los usuarios tienen que ser creados, pero eso es una ventana de administración muy similar a esta. Y normalmente, un usuario administra una base de datos. ¿Listo? Claro. Miren que llego a técnicamente lo mismo. Este, por ser otro tipo de servidor gratuito, limita un poco las cosas, pero miren que son las mismas pestañitas. Estructura de una nueva tabla, pestaña SQL, buscar, generar, exportar, importar. Lo mismo, examinar, estructura SQL, buscar, insertar, ¿sí o no? Que es lo mismo. Entonces eso es PHPMyAdmin, una ventana de administración de base de datos.
¿Cómo llego a ese PHPMyAdmin? Depende del servidor. Algunos basta simplemente a su dominio, como este, ponerle al final PHPMyAdmin. Así pasa en Code Anywhere y así pasa en mi servidor local. En algún lugar lo tengo. Aquí, no, ese no es. Este, servidor local, agréguele al final PHPMyAdmin. ¿Sí? Puede ser. Otras páginas me dicen, bueno, acceda desde un vínculo que está por aquí, entro a la cuenta, entro a la opción de administrar bases de datos y aquí me muestra el nombre de mi base de datos, el usuario que administra esa base de datos y ahí tengo el PHPMyAdmin y llego acá. O en un panel de control me desplazo hasta la opción bases de datos que también ahí encuentro el PHPMyAdmin. Listo. Recuerden que lo he visto desde diferentes puntos de vista y técnicamente eso es lo mismo. Me defiendo en uno, cuando migre a otro, yo voy a decir, listo, me defiendo en eso. Listo, perfecto. Entonces lo primero sería, pues allí en esa base de datos, crear la base de datos, crear las tablas. Las tablas se pueden crear por este asistente o por una instrucción SQL. O sea, yo puedo poner aquí un create table, el nombre de la tabla, usuarios, y establecer allí usuarios, los atributos que va a tener esta tabla. ¿Cierto? Entonces que pongo el identificador, va a ser tipo entero, va a ser auto incremental y es la llave primaria. Esto lo recordamos, ¿sí o no? Primary key. Que después voy a necesitar el nombre de usuario, non-user, eso va a ser varchar, tendrá como máximo 40 caracteres, no me lo pueden dejar en blanco, ¿sí o no? ¿Suena familiar esto? Sí, y necesito una columna más, la contraseña, y ahorita hablamos de la contraseña, pongamos la varchar, también, máximo, póngale 20 caracteres como máximo, no me lo pueden dejar vacío, listo, tabla creada. Después de que establezca la instrucción SQL, acá abajo a la derecha, continúe. Sí, punto y coma al final por un lado y yo, ¿qué pasó aquí? Near primary key, esto está al revés, primary key, listo, ahí sí. Continuar. Listo, tabla creada. ¿Dónde veo la tabla? A la izquierda. Ahí está, usuarios. Y ahí, cuando doy clic a la tabla, me muestra la instrucción general. Muéstreme todo lo que hay en la tabla. Ese es el examinar. Podría verificar la estructura de esa tabla. Miren que ahí está la llave primaria, el dato entero, auto incremental, todo lo que yo establecí. ¿Sí o no? SQL, ejecutar una nueva consulta, buscar un dato en esa tabla por una de las columnas determinadas, ¿cierto? Insertar, pues es como hacer el inserito, meter un nuevo dato, ¿cierto? De hecho vamos a meter un dato aquí, como el ID es autoincremental lo voy a dejar solito ahí. Dato, voy a crear un usuario que se llama Eddie, por ahora dejemos la contraseña así, aunque aquí sí hay algo importante que hay que advertir, las contraseñas que vamos a guardar de los usuarios no las vamos a guardar así de pegadita, ¿cierto? En una base de datos la contraseña no se debe ver. ¿Cómo debe estar una base de datos? ¿Cómo debe estar una contraseña almacenada en una base de datos? Ya lo dijo Duan. Explícanos, Duan, ¿qué es encriptado? No entiendo. En español, por favor. Tan tímido. Muy fácil. Hay que codificar eso a otra simbología para que no lo pueda entender fácilmente cualquiera. ¿Listo? Entonces esa encriptación significa aplicar un algoritmo para cambiar esos caracteres para que se vea otro código totalmente diferente, ¿sí? Entonces cuando yo digo que voy a encriptar una contraseña, encriptación de contraseña, va a pasar algo como esto. Yo voy a ver si esto funciona. Mi contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5, cifrar. Esto es lo que pasa cuando yo encripto la contraseña o la cifro. Es 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando yo guarde la base de datos, yo no voy a guardar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué voy a guardar? Este código.
O sea que si yo tengo la mala suerte de que me robaron la base de datos, me hackearon el sistema y se me llevaron la tabla de usuarios, listo, conocerán todos los usuarios de mi sistema, pero no les va a quedar tan fácil ni tan directo ingresar con las contraseñas porque están encriptadas, ¿sí o no? Listo, la idea es esto, poder encriptar las contraseñas. Forma de encriptarlas: una, aquí, ya que estoy en esta ventana de insertar, esta columna que dice función significa a ese dato que estoy ubicando acá, ese valor, yo le realizo una operación. La más básica, la típica para una contraseña, eso es MD5. MD5 significa tome un dato y cífrelo, encríptelo. Voy a continuar. Pasó ahí. Interesante. Toma 2. MD5. Interesante. Yo miro qué pasa en otro servidor. ¿Qué hay? No puede ser varchar, ¿no? No, debe ser varchar. Debe ser varchar. Porque mira que en últimas, ¿qué me genera esto? Texto. Me genera texto. Venga, esto está curioso. A ver, voy a crear esa misma tabla por aquí. Base de datos. Voy a crear una de prueba. Pongámosle codificación de caracteres UTF-8, bin. Crear. Listo. Me conecto a esa base de datos. Y aquí por medio de SQL, digámosle create table, usuarios. Las columnas serán el ID, es entero, auto incremental y es llave primaria. Listo, tenía el nombre del usuario, tipo varchar, máximo 50 caracteres, no me lo pueden dejar vacío. Y termino con la contraseña, la misma cosa de acá. Listo, veamos. Ok, voy a insertar un dato. Bueno, voy a la tabla, voy a insertar un dato, le voy a aplicar la función md5 a este dato. Ahí sí está dando. Continuar. No, este sí dio. Entonces hay un problema en este servidor local, raro. No me reconoce la función md5. Bueno, por eso es bueno tener varias alternativas para trabajar con bases de datos. Listo, no sé, no tocaría sentarse a analizar el error, pero bueno, vamos a quedar con este entonces. Lo que está recibiendo, miren lo que está recibiendo la base de datos: un insert into, nombre de la tabla, usuarios. Las columnas que estoy usando son estas. Los valores, no pongo el valor inicial porque eso es autoincremental. El nombre del usuario, Eddie. Y la contraseña, sí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero miren que antes de eso viene la función md5. Entonces, si yo verifico el resultado, veamos qué es lo que hay en la tabla usuarios. Miren la columna pass, ¿sí la notan? No quedó guardado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedó la codificación, la encriptación de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces, por lo menos, si alguien se coge esto, no va a ser tan fácil ingresar a la cuenta con ese dato, porque es que ese no es el dato que se va a escribir en el campo contraseña, ¿cierto? Imagínense en el formulario de inicio de sesión, pide usuario y pide contraseña. Entonces, no, yo no escribo eso, escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿qué hay que hacerle a ese 1, 2, 3, 4, 5, 6? Aplicarle la función md5, por ejemplo. No es el más apropiado, pero es el primer aproximamiento. ¿Listo? Claro, hasta acá. Primero, phpMyAdmin. Ya se entra a phpMyAdmin. Hay que cacharrearle por el lado que sea, por el lado de algún servidor. En algún lugar tiene que haber un vínculo que me muestre las bases de datos. Y cuando vea las bases de datos, empiezo a inspeccionar, a verificar hasta que encuentre el modo de llegar al phpMyAdmin. ¿Sí? Por este lado, listo, tocó buscar Manage Databases. Por este lado del cPanel, bajar hasta las bases de datos. Algunos son muy claritos, ¿cierto? O si no, le adiciono a mi hosting el phpMyAdmin. Listo, muy bien. Ahora sí, puedo entrar en materia. ¿Dudas hasta